Pensemos en las siguientes preguntas. ¿Se puede descubrir algo que ya estaba habitado? ¿El continente americano estaba despoblado en el momento de su descubrimiento? La respuesta es contundente. Tanto el territorio americano como lo que hoy es Argentina estaban habitados por una gran cantidad de pueblos originarios. Los primeros pobladores de Argentina están clasificados en 3 grandes grupos que intervinieron en la población del país: los huárpidos, láguidos y patagónidos. Estos grupos indígenas de estado nómada, es decir, que constantemente se trasladaban de un lugar a otro, no lograron alcanzar el gran desarrollo y la civilización que sí habían alcanzado en otras zonas del continente los mayas, aztecas e incas. Los aborígenes descendientes que poblaron el actual territorio argentino se pueden dividir en 4 grandes grupos: los pueblos de las llanuras, los pueblos andinos, los pertenecientes al litoral y a los montes. En las llanuras de la Pampa y la Patagonia habitaron gran cantidad de comunidades. Entre ellos se encontraban los querandíes, tehuelches, los patagones en el sur y los zonas en Tierra del Fuego. Usaban arco y flecha para cazar venados. Lo hacían de a pie y los rendían por cansancio. También utilizaban boleadoras. Recolectaban productos silvestres y se vestían con abrigos de cuero y taparrabos. Sus viviendas consistían en un simple paravientos con cueros de venados pintados. Los querandíes compartían la forma de vida cazadora y organización social con los tehuelches. A estos grupos indígenas habitantes de esta zona tenían características comunes. Cazaban liebres, zorros, ñandúes y también pescaban. Vivían agrupados en familias extensas que componían grupos de un centenar de individuos liderados por un cacique. Los distintos pueblos andinos fueron los tehuenches, quechuas, aymarás, calchaquíes, diaguitas y huarpes. En la zona montañosa la vivienda era de piedra y en la llanura las hacían con un entramado de caña recubierto con barro. Los tonocotés ocupaban la región de los ríos Dulce y el Salado, donde más tarde fue fundada la ciudad de Santiago del Estero. En esta zona se descubrieron un nutrido material arqueológico compuesto de cerámica polícroma. La cultura diaguita representaba un 75% de los pueblos indígenas de Argentina a la llegada de los europeos. Eran sedentarios, utilizaban el sistema de riego por canales para sus cosechas de maíz, zapallo y porotos. Eran criadores de llamas y utilizaban la lana para sus vestiduras. Luego de hacer una revisión de algunos de los principales pueblos originarios, volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿El continente americano estaba despoblado en el momento de su descubrimiento? Ahora podemos responder con toda seguridad de que el continente no estaba despoblado y que Cristóbal Colón y los europeos no descubrieron América. En todo caso, el descubrimiento fue mutuo. Cuando los europeos, en especial los españoles, comprobaron que el continente americano poseía grandes beneficios económicos, iniciaron un plan de conquista y colonización mediante la evangelización. ¿Cómo fue posible para unos pocos miles de europeos conquistar un enorme territorio con millones de americanos? Una de las razones fue la superioridad bélica. Los españoles contaban con ballestas, armas de fuego, pólvora que usaban para los cañones. También tenían una gran variedad de máquinas de guerra, armaduras y espadas de metal, que eran superiores a las armas de piedra o hueso de los pueblos originarios, como también la utilización de caballos, que en un principio causaron un gran temor en los nativos, aunque el factor predominante fueron las enfermedades que traían los europeos con ellos, como la gripe, el tifus y especialmente la viruela. Estas enfermedades infecciosas eran inexistentes en América y por ende los pueblos originarios no contaban con defensas contra las mismas. Según el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, en América Latina, previo a la llegada europea,
había 70 millones de originarios. 150 años más tarde quedaron 3,5 millones, de los cuales la mitad fueron víctimas de enfermedades. La otra mitad murieron en las guerras de la conquista o por trabajos forzados en minas y otras tareas.